de la mañana con 7 minutos y que esa música nos indica que la puerta la ha abierto, la puerta de nuestra casa, nuestro querido Luis Armendáriz, el que está nuevamente con nosotros arrancando este último lunes. Este último lunes justamente. ¿Cómo está? Bien. Ay, la pensó. La pensé La pensó. justamente, sí. No, es que marzo siempre es un mes bastante caótico, muy intenso, mucha información, en especial en universidades, tema de las entregas, los alumnos, coordinación. Entonces marzo de algún modo concentra tanto que uno queda un poquitito cansado. ¿Usted no tiene auto? No. No tiene que, porque le estamos recordando a todos que esta es la última semana para pagar la patente, el permiso, el eso seguro. es muy importante justamente, sí. No tengo auto y tampoco manejo, así que estoy totalmente desprovisto de esa No responsabilidad. manejo ni mi vida, dice Luis Armendáriz. ¿Cómo está la universidad? ¿Todo bien? Todo bien. Quiero mandarle un saludo igual a nuestros alumnos de taller y a mis alumnos de historia, que nos vemos en literal una hora más, y que se vienen temas muy interesantes y en taller han sido muy aplicados también nuestro taller, así que estoy súper contento con eso. Y a propósito de historia, es parte de lo que vamos a hablar hoy día, lo que siempre hablamos contigo, por supuesto, lo que pasa en el Gran Concepción también, la historia arquitectónica de nuestras ciudades. ¿Qué nos trajo esta jornada? Hoy vamos a revisar algunos casos muy interesantes que tienen un poquito de relación con lo que hablamos la semana pasada del tranvía. Que el tranvía de algún modo nos hizo viajar por el tiempo hace 130 años atrás prácticamente, hace 100 años atrás, hace 90 años atrás, y de repente uno podría preguntarse, ¿y quedará algo de ese paisaje urbano aún presente en nuestra ciudad? La verdad es que sí. Queda poquito, pero queda. Queda muy poco y es bastante triste porque las construcciones centenarias de Concepción son cada vez menos. Y las pocas que quedan tenemos que conocerlas y ojalá poder preservarlas. Porque si bien somos una ciudad sísmica, que los terremotos del 39, 60, 2010 afectaron en esta pérdida. Y que seguirán viniendo. Y que seguirán, por supuesto, pasando. También, por otro lado, la acción humana a través de la demolición, simplemente por querer demoler para construir algo nuevo, el tema inmobiliario, en nuestro plan regulador que ha sido tan, de algún modo, nefasto para la preservación de la arquitectura histórica, han incidido en que hoy en día no nos queden tantas piezas centenarias y tantas piezas de interés arquitectónico que nos puedan de algún modo evocar o remontar a la época antigua. ¿Dónde nos vamos con esta primera imagen? Esto es calle San Martín llegando a Lincoln, una casa que hemos mencionado tangencialmente por otros temas, pero ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Es una casa de la cual no se tiene mucha claridad de qué año es. Aparecen casas similares en los grabados del libro Chile Ilustrado, ya de fines del siglo XIX, y es una casa que llama la atención cuando uno pasa por fuera, ya que uno ve un acceso súper bien marcado con relieves de madera, fíjense, un trabajo muy lindo, donde se ven estas pilastras con capiteles jónicos. No mire los cables, por favor, ¿ah? No mire los cables. Los capiteles jónicos que emulan una columna jónica para que la gente en la casa tenga consideración. Ese es como espiral, tipo como caracolito que tú ves. Ya, eso es algo súper interesante que es parte un poco del diseño de aquel entonces. Fíjense cómo está coronada con esos relieves, la sección de la cornisa. Es una casa muy antigua. Lamentablemente creo que está en venta. Estuvo en laboratorio por mucho tiempo y ojalá se pueda salvar porque, no sé, con varios amigos hemos conversado y esta es definitivamente una de las casas más antiguas de Concepción. Si bien su interior ha cambiado, pero el frontis se mantiene. El frontis se mantiene, las ventanas también algunas y el diseño de todo este acceso. Qué lindo poder, quien compre esto, mantener eso precisamente, porque hace una casa muy distinta a las demás. Y ojo, era un conjunto, daba la vuelta por Lincoln siguiendo hacia San Martín, y es muy interesante esta tremenda casa como era, con patios interiores, con palmera, que claramente con el pasar del tiempo fue desapareciendo. Todo este proceso propio que pasó en los años 80, se construyó la torre de la caja de compensación, la antigua. No sé si alguien se acuerda cómo era esa torre, que era mucho más chiquita antes que hicieran el nuevo edificio, y ahí claramente se perdió una parte significativa de esta gran casa. Y así era Concepción. Casas como esta estaban repartidas en todas las calles. Esto es San Martín. Esto es San Martín llegando a Lincoln. Ahora tenemos en Don Bosco. Claro, justamente la avenida San Juan Bosco, antigua calle Irarrázaval, donde comienza la calle Freire o donde termina. Que dicho sea paso, en nuestras redes sociales y en canal9.cl hay una nota muy entretenida que hizo Yusef Hadi a el locatario que está aquí, en esta esquina. Justamente, los gobelinos, este lavaseco histórico que se encuentra en Concepción y que ha hecho uso de gran parte de la casa y la mantiene viva. El lavaseco sigue siendo importante y es bastante llamativa esta construcción. Primero que nada, cómo está configurada esta manzana triangular. O sea, entre la calle Don Bosco,
Freire, y hacia el otro lado también con Pelantaro. Es bastante llamativa la construcción, cómo está configurado todo el espacio en particular y al mismo tiempo los detalles que tienen sus accesos, las ventanas. A mí me gusta mucho ese concepto de casa esquina, porque yo soy medio bisagra, me gusta sapear a mí, bueno, yo vengo de un sector obviamente que la vida también la hacíamos mirando en la ventana, en la calle, pero aquí tenés la oportunidad de mirar de una cuadra y la otra, entonces podéis sapear para los dos lados. ¿Sabes qué? Es súper interesante eso, como el campo visual que tiene que tener una punta de diamante, básicamente. Sí. Eso es súper interesante. No hay muchas manzanas triangulares en Concepción por la forma cuadriculada que tiene nuestra ciudad. Por lo tanto, esta casa es súper interesante. Tiene patios interiores, adentro tiene muchos recovecos también. Es una casa compartida, no es solamente una propiedad, sino que originalmente eran varias casas, digamos, una al lado de la otra. Iban articulándose en torno a los patios y pasillos interiores. ¿Se mantiene la teja? Se mantiene la teja, no sé si será la original, pero por lo menos... ¿Han mantenido la idea? Sí, es una teja antigua. Bueno, esta foto igual tiene sus años, es una foto que saqué hace ya varios años, pero la Baseco continúa, sí. Y esta casa también sigue siendo un testimonio de cómo era ese sector también. Hay que recordar que esta casa fue construida cuando teníamos el antiguo seminario, en lo que actualmente es el Colegio Salesiano, con los antiguos edificios de arquitectura neogótica, una forma totalmente distinta, pasaba el tranvía también por ahí. Entonces tenemos el sobreviviente, digamos, de un tremendo paisaje que lamentablemente ya no está. Claro que es una manzana más cortita de la habitual. Sí, exactamente, es una manzana un poquito más pequeña por la forma del terreno. Hay que entender que la calle Irarrázaval, actual San Juan Bosco, era una calle perimetral, era como el límite siguiendo la geografía de Concepción, porque la cuadrícula llegaba hasta Barros Arana, la calle que conocemos como Urrutia Manzano, y de ahí era el Cerro La Virgen. Entonces todas estas calles eran básicamente irregulares y por eso esa manzana quedó como un triángulo en lo que quedó, digamos. Sí, un sector que uno esperaría también se pudiese proteger y ayudar a invertir a las familias que viven aquí, sobre todo en esta esquina más que nada, porque las otras casas están, digamos, distintas, están bien mantenidas. Sí, de hecho, bueno, en todas estas calles, fíjate, en Freire, todo el sector, digamos, perímetro oriente de Concepción, hacia el oriente de Concepción, hay cosas bien especiales también en mucha materia arquitectónica. Hay muchas casas de los años 40, 50, hay unos condominios muy interesantes, pero todo este sector se está viendo afectado por el desarrollo inmobiliario. Muchos departamentos. Muchísimo. Yo siempre he dicho, Maipú es una calle que destrozaron al fin y al cabo. Freire también, por el lado. Freire también es una calle que se ha sido... Ahora en una esquina hay un estacionamiento gigante de una universidad, habían varias casas antiguas y bonitas. Y entre estacionamientos, entre torres de departamentos, digamos, están de algún modo cambiando todo el panorama. ¿Dónde estamos aquí? Maipú. Maipú. Este otro caso de una casa muy antigua. Es bien llamativo cómo está compuesta la vivienda. Es parte de un conjunto. Se nota por las ruinas que quedan en los bordes, que está como, digámoslo así, con unos mordiscos de algún modo. Entonces, si tú afinas el ojo, te das cuenta que esta construcción continuaba hacia los lados. Esto es lo que queda. Y larga para atrás, Y larga para atrás. El terreno promedio podría ser, digamos, de 10, 15 o 20 de ancho, pero el fondo, casi 50, 60 metros incluso. Entonces estamos hablando de casas muy largas, configuradas en torno a patios, con corredores. Algunas veces eran casas compartidas en los sectores populares de Concepción, entiéndase donde actualmente está Prieto, Cruz, Manuel Rodríguez. Se daban muchas situaciones de conventillos, entre el año 1900 a 1940. Ahorrar espacio y meter la mayor cantidad de gente posible. Hoy día se da también en estos sectores que, como son terrenos un poquito angostos, hacen casas a los lados, les dejan un pasaje chiquitito y hacen varias casas. De hecho, se han como reutilizado los terrenos justamente en casas antiguas. ¿Sí? Lo que pasó desde la década del 40 en adelante es que se subdividían. Entonces tenías la casa antigua, pero atrás aparece otra casa y atrás otra casa, como una continuidad de viviendas. Bueno, esta casa, 1900, 1910, si es que quizás no es mucho más antigua. Pero aquí son dos. Aquí son dos, aquí aparecen dos accesos y cada una con su ventana. Es muy interesante esta construcción también en el sitio en el cual está emplazada. Es una manzana, estamos en Maipú, entre Lientura y Pelantaro, muy cerquita de la casa anterior. Y esta casa es parte de un conjunto notable, porque más allá, a la derecha, tendríamos la población de Lorenzo Arenas, que es una población chiquitita de casas de un piso, que es del año 1930. Y por el otro lado izquierdo teníamos una gran casa que fue demolida hace algunos años para hacer un edificio de departamentos.
Una casa que estaba en Lienturco, en Maipú, que tenía unos leones puestos en sus ventanas, que era muy, muy interesante. Estas ventanitas de abajo, tú siempre nos has comentado, pero Son siempre llaman la atención son las respiraderos, ventanitas. son respiraderos. Hay que entender que en esa época las construcciones tenían otros sistemas de funcionamiento, de ventilación e incluso cómo se hacían los pisos. No había el radier, como lo conocemos, no estaba esa idea de radier. Eran básicamente esos pollos que se ocupan ahora, que son esos soportes de concreto, y encima se hacían los entablados, que en esa época no había concreto, eran de piedra. Por eso uno pasaba de largo en algunas casas. Por eso, claro, y de hecho se ven las demoliciones. No estaban esos pollos de concreto, había piedra, entonces se hacían como una especie de pilotes de piedra, se establecían los entramados de madera, la estructura y encima todo lo que... O sea, tenía una razón de ser, digamos, estructural. Exactamente, exactamente. Y otra cosa interesante de la casa, la forma de las ventanas y las puertas, el arco. El arco presente, y fíjese aquí, esto no es una columna real, no es una columna... Sí, que era la canaleta. No, justamente no es la canaleta. Es como que sigue la idea de que fuese una columna, es una pilastra. Claro. Claro, y que va de la mano con lo que va también ahí. Y hay uno acá a la izquierda y también hay otro a la derecha. Y así van apareciendo esos detalles tan interesantes que, claro, es una casa modesta. No es un gran palacio del 1900, pero aún, a pesar de lo modesta que es la casa, también tiene sus elementos de diseño, que eso es muy, muy interesante de destacar. Y en esa misma línea aparecen casos como estos. Uno en calle Baquedano, llegando al antiguo Hospital del Trabajador, el Hospital Clínico del Sur, en calle Baquedano, ya casi en la esquina Lorenzo Arenas y Heras, que hay una calle que tiene dos nombres ahí en esa parte. Y otro caso en calle Cochrane, entre Paicaví y Janiqueo, donde aparece nuevamente el arco. Fíjate cómo aparece los elementos decorativos, para qué hablar de esta que está llena de arcos, y nuevamente la pilastra, que es ese elemento que emula, como que quiere ser una columna, pero es un elemento 100% decorativo. Esta es una fachada que tengo entendido que todavía está, esa foto la saqué el año pasado. Es una fachada que nos cuenta cómo era este espacio, cómo era el barrio baquedano antes incluso del terremoto del 39, antes de que se hiciera la población baquedano. O sea, casas que necesitaban una inversión importante, no era cualquier casa. Claro, y en una zona totalmente periférica de Concepción. En la época en que se construyó esta casa, claramente esa zona era una zona apartada, era totalmente alejada del centro. Lo mismo un poco en una escala diferente con esta casa de Cochrane. De hecho, la calle Cochrane cambió completamente después del terremoto del 39. ¿Por qué? Porque la calle Cochrane se intervino para hacer la diagonal Pedro Aguirre Cerda. Entonces, todo lo que ocurrió en Cochrane entre Tucapel, Orompello, Ongolmo, Paicaví, Janequeo, digámoslo así, cambió radicalmente. Aparece un nuevo pasaje que está en Paicaví con Cochrane, por ejemplo, y por el otro lado, hacia Janequeo, nos encontramos con esta casa que es un testimonio de ese antiguo paisaje de este sector próximo al hospital regional también. Claro, que estaba bien alejado en esa época del centro, que tú nos has mostrado también bastante histórico. Absolutamente, absolutamente. Y siguiendo en esa misma línea, una casa en calle Pelantaro, entre Carrera. Me gusta esa calle. Pelantaro es muy linda la calle. Tenemos casos como las casas que mostré anteriormente, la población de Lorenzo Arenas, los bloques de la Impar que están en Carrera con Pelantaro, que son muy lindos, y muy cerca de esos bloques, entre Carrera y Heras, nos encontramos con esta fachada también, con arcos, fíjense cómo se ve acá. Claro, bien similar. Ese elemento como una clave que está justamente en medio del arco, la ventana muy bien configurada, la mampara, todo este espacio que te recibe con la doble puerta, para poder resguardarte de la lluvia y pasar directamente a la casa. Bueno, aquí hay una renovación, una inversión, le sacaron el techo, la mantienen muy bien. Claro. No, la mantienen muy bien. Se nota que los propietarios le tienen un aprecio a la casa en cuestión. Y abajo nos encontramos nuevamente en Maipú. Parece retén. Parece retena por el color, justamente. Está frente a la casa que vimos antes de los arcos en calle Maipú, frente a frente, entre Pelantaro y Lientú. ¿Es una sola vivienda? Son dos. Ahí aparecen tres puertas, de hecho. Aparecen tres puertas. Pero son dos números. Son dos números. Aquí hay otro número, justamente. Y en algunos casos, fíjate que pasaba de que algunas casas se han transformado. En algunos casos se ha visto que, por ejemplo, el original no había puertas, sino que era una ventana, o viceversa. Claro. Se cierran puertas, se abren puertas, se subdivide, se transforma la casa. Y eso pasa muchísimo en este tipo de construcciones. Y uno que conoce de repente a algunos maestros y que nos hablan o nos cuentan de repente de construcciones o arreglos que hacen ahí,
Dicen que son paredes muy duras, tienen que Sí. transpirar ahí tratando de botar algo. Sí, me ha tocado y que tristemente uno ha ido a demoliciones de repente, justamente, y claro, aparecen muros muy gruesos de repente, cosas que están hechas de adobe o combinación de hormigón armado, cuando son casas un poquito más nuevas, entre comillas, y claro, a veces cuesta mucho. Y ellos dicen, a solo mirarla de afuera, esta nos va a ser facilito. Oye, esta nos va a costar. Las dimensiones también de inversión que se hacían antes, construcciones robustas, no escatimar en gastos. Absolutamente, absolutamente. En calle Castellón, llegando a Víctor Lamas, en dirección al Parque Ecuador, justo donde está el letrero del que pusieron de Concepción, con el campanil y todo, aparece esta construcción, esta fachada que es muy muy bonita, que tiene detalles arquitectónicos notables. No está el arco, pero sí como están configuradas las puertas, las ventanas, este elemento decorativo como una gran guirnalda que está puesta en relieve en la fachada, muy muy bonita. Y la forma también ahí, la forma, y esta para el sector en el cual está, o sea, en Castellón, llegando al parque, sector ya muy muy importante de Concepción, es de verdad un tesoro esta casa. Y ahora esto también, ¿qué nombre tiene esto? Los balaustros. Balaustros. Los balaustros que forman la balaustrada, ¿cierto? Que cierra un balcón o una, en este caso es la ventana, que trata de mostrar como si fuese un balcón, pero no es un balcón propiamente tal. Tú abres la ventana y miras directamente hacia la calle. Es un elemento ornamental muy propio de la arquitectura antigua, de la arquitectura que se heredó del pasado. ¿Quién va a poner las manitas y sapiar? Claro, de hecho. Uno que es sapón. Y otra cosa importante de estas casas, su altura. Son casas muy, muy altas. De hecho, una vez alguien decía, o sea, no importa si la pieza es chica, no es pequeña, pero tiene que ser alta justamente, lo más alto posible para mostrar la envergadura, ¿cierto? Y mostrar esa escala suprema que tiene la ¿Está sobreviviendo también esta casa, Epo? Está sobreviviendo, al igual que este otro caso, que a mí en lo personal me fascina caminar por ahí. Creo que es una de las construcciones más lindas de Concepción, en Freire, esquina y Navillo. Es una construcción compartida, son varias casas de 2 pisos. Y hay un negocio en la esquina, todavía un almacén, es un negocio que ha pasado por hartas transformaciones, pero sigue teniendo su rol comercial. Es una casa que en el primer nivel podemos ver nuevamente la pilastra, fíjate como esa columna bien demarcada, las ventanas y las puertas bien definidas, un segundo piso que está revestido en chapa metálica, que además tiene relieves. Tiene como unas cositas, como unos rombos impresas en su lata. Entonces, muy interesante cómo está conformada esta fachada. Ahora, si mal no recuerdo, este mismo concepto estaba más arriba o más hacia la derecha, si se quiere. No sé si es Calvarino lo que viene después. En Janiqueo hay una casa, sí. Pero, y es donde hoy día está el estacionamiento. Que era muy similar a esta idea. Y hoy día está el estacionamiento en Galvarino, esquina Freire. Sí, ahí. En Galvarino, esquina Freire. De hecho, había un conjunto que se demolió, pero hay otro que sobrevive. Que de hecho estamos ahí haciendo unas averiguaciones sobre los orígenes de ese conjunto, ya que originalmente eran cerca de 7 casas, todas de un piso, que tienen alguna similitud con lo que estamos conversando ahora. Y este sector también tiene varios pasajes chiquititos. Sí, es muy muy interesante lo que pasó en este sector después del terremoto del 60, porque esta casa sobrevivió, hasta el día de hoy de hecho, pero al lado derecho aparece un pasaje que se proyecta después del terremoto del 60, donde hay un condominio y hay unas obras súper interesantes de arquitectura moderna. Sí. Muy muy bonito. Y las del frente son estas casas largas, con fachadas cortitas, pero largas de fondo. Justamente. Aquí nos desplazamos ya totalmente del centro y del casco, incluso del sector oriente, nos vamos directo hacia la calle Argentina, Avenida Argentina. Las calles como Argentina, como Brasil, Ejército también, Juan de Dios Rivera, podemos encontrar varios casos de arquitectura antigua, solo que es una arquitectura, digámoslo así, de otro tipo de materiales, donde la madera comienza a ser muy preponderante. En Chillán se repite un estilo similar en algunos sectores. De hecho, en Chillán Viejo hay cosas súper interesantes de arquitectura como la que estamos viendo. Muy similar. Sí. Hay una parte en Chillán Viejo donde hay un molchino ahora, pero como cerca del hospital, y saliendo justamente de ahí a la derecha aparece una casa que es totalmente con arcos y con pilastras y todo. Bueno, Avenida Argentina, aparecen los revestimientos de madera, las puertas, fíjate, súper altas, por supuesto que sí. Algunas casas tienen los letreros que dice Avenida Argentina con J, entonces te das cuenta de lo antiguas que son las casas. Es muy interesante esta calle, Avenida Argentina, por toda la historia que tiene. Brasil también, por supuesto, calles de adoquines, en las cuales podemos literalmente viajar en el tiempo y ver cómo era este sector
por entonces apartado de Concepción. Claro, ¿y qué tipo de madera era la que se ocupaba? Este es un revestimiento que no sé si será 100% original, pero es antiguo. Solo que no sé si es tan antiguo como la misma casa, pero ese típico machimbrado en madera como que se coloca ahora como ensamblaje. Como las tablas para poner madera california. Es que le da un toque completamente distinta. Absolutamente. Comparación con la de al lado, por ejemplo. Comparación con la de al lado. Bueno, algunas han sido renovadas, algunas han sido remodeladas, también han ocupado otros nuevos materiales como el siding, que son esas placas plásticas que emulan la madera. Nos vamos ahora a Pedro de Valdivia, ¿okay? Próximo de la línea férrea, digámoslo a la altura del Sanatorio Alemán, pero hacia abajo. Tenemos la línea férrea y nos encontramos con la calle. Claro, casi que no le ves techo, ¿no? Exactamente. Pedro de Valdivia. O el segundo piso. O el segundo piso. Bueno, muchas casas de Pedro de Valdivia, cuando se hizo el ensanche de la avenida, cambió totalmente la configuración. El segundo piso pasó a ser el primero. Entonces mucha gente quedó con el segundo piso como primero y el primer piso como subterráneo. Entonces hay que bajar, claro. Exacto, y eso pasó con muchas casas. Pero ahora nos vamos a ir un poquito más al interior, o sea, línea férrea, la calle a Raúl Méndez, en Pedro de Valdivia, en el sector, digamos, lo que se conoce como Pedro de Valdivia Abajo. Hay muchas casas antiguas interesantes. Yo traje solamente una, pero hay muchas más que están, digamos, esparcidas cerca del Cefam también. Hay muchas casas bien especiales. Pero estas vienen en torno también a la zona industrial. Claro, hay que entender que todos estos barrios serán principalmente de la pujante clase obrera, por las fábricas que se encontraban en el lugar, la CSU, tenemos la Paños Bio Bio, tantas cosas más que ocurrieron ahí en este sector. Hacia el río Bio Bio. Hacia el río Bio Bio. Y lo interesante de esta casa en Raúl Méndez es que está el letrero de la calle, un letrero muy antiguo, de los primeros letreros que se pusieron en Concepción en las casas, que tenían una esquina... un sacadito justamente en las esquinas, que después dieron paso a los letreros con flechas cuando ya se ordena en la dirección de los vehículos en las calles de Concepción. Son muy pocos los que quedan con este tipo de letreros, pero es bien llamativo cómo en esta casa permanece este letrero. Y por supuesto el sector Pedro de Valdivia, que está cargadísimo de historia. Sí, muchas claro. casas, muchas construcciones antiguas, la madera por supuesto siempre presente. Casas que pueden ser súper modestas en términos de diseño, no hay arco de medio punto, pero fíjate cómo igual hay elementos de diseño a partir de la misma madera, cómo se le dio un trabajo de relieve para dar una cierta personalidad a esta... Y cómo van pensando en la bandera, en el mástil de la bandera también, en todas las casas. Adaptaciones justamente. Bueno, volvemos ahora al sector más o menos céntrico. Esto es Tucapel, pero es Tucapel yéndose Manuel Rodríguez, entre Prieto y Cruz. Esto es una casa dual que es muy muy bonita, a mí me encanta esta casa. Sí, todavía quedan varias casitas antiguas en ese sector. Todo ese sector de Manuel Rodríguez, nuevamente Prieto, Eras, Cruz. Rosas, por ahí, por todo ese lado. Hay casas antiguas, todavía quedan varios vestigios. Todavía están los adoquines. Todavía están los adoquines justamente en varios puntos de calle puntos Prieto, ahí, sí. calle Cruz. Y aquí nos encontramos con esta casa que es una casa dual. Esta es una casa, esta es otra. Es muy interesante la composición. ¿Cómo se de la ¿De acuerdo a fachada. los vecinos para pintarla igual? Mira, me llegó un comentario de una familiar de los propietarios y parece que es una familia que... Ah, ya, bueno. Entonces hay cierto acuerdo y de hecho llama la atención porque yo le respondía el mensaje que me parece que es una casa muy bien conservada. Se nota que le tienen un aprecio a la construcción y están siempre pintando, renovando, manteniendo la construcción. Casa dual, también testimonio de una calle, Tucapel en este caso, que fue testigo de muchos cambios. Todo lo que ocurrió en esta ocupación de este sector de Concepción hace 100 años, o sea, entendiendo que es un sector relativamente apartado del centro. Tenemos la calle Manuel Rodríguez cerca con su gran bandejón central y muchas casas más que eran similares que lamentablemente han desaparecido. Este techo, por lo que nos has traído muchas oportunidades, muchas veces se le adapta después porque la mayoría tenía techo plano. Se veía plano desde afuera, digamos, pero la cornisa tapaba la cubierta por detrás. Aquí me imagino que esto fue más moderno después. Claro, sí. En algunos casos era más evidente, en otros casos pasaba un poquitito más desapercibido el tema de la cubierta. No, y el detalle que siguen manteniendo también, porque claro, podrían haber pintado todo igual pero quisieron también dejar eso que es el detalle también que hace la diferencia de la casa. Absolutamente, totalmente. Posiblemente aquí habían otros elementos, por eso se ve como con esa textura. Quizá habría algún elemento decorativo o algo así. Había más casas dentro de ese sector. Casas de ladrillo a la vista que también se han perdido, algunas ruinas de otras construcciones, pero esa casa que todavía queda como un testimonio. Y acá nos encontramos con una casa de 1926,
Es una casa que tiene una placa, de hecho, que se ve debajo de la bajada de agua, donde incluso sale el nombre del arquitecto, el señor Domingo Izquierdo Edwards, un arquitecto que trabajó muchísimo en Concepción durante los años 20, 30, 40. De hecho, si quieren saber más de Domingo Edwards, pueden consultar el libro Concepción 1930, donde Ahí hay está. hartos datos. Y también, posiblemente en Concepción 1940, vamos a estar hablando muchísimo de este personaje. ¿Cuándo viene? Estamos viendo ahí todavía con la editorial. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Oye, el detalle es bonito como un puzzle. Es cierto, aquí nos encontramos ya en otro momento. Estamos en la década de 1920, una casa diseñada por arquitectos. Las otras casas posiblemente fueron diseñadas por arquitectos o también hechas por albañiles, que de algún modo emulaban los diseños que estaban de moda. Le hacían pega a los otros, se sabía, aprendían Exactamente. Hay muchas casas de Concepción de esa época que no fueron diseñadas ni por ingenieros ni por arquitectos, pero eran albañiles muy prolijos, muy buenos. Sus casas permanecen hasta el día de hoy. Sí, de pues. hecho. Y tiene un logo, como Tiene logo un familiar, escudo, ¿no? Un escudo es familiar. un escudo decorativo y es muy interesante lo que pasa con el escudo y toda la composición del acceso. Y con la casa de al lado también, que es parte de un conjunto donde aparece un pequeño arco y estos elementos como prominentes de diseño. Porque esta casa fue concebida en un diseño bastante como neocolonial, como que tiene un toque más o menos colonial. Pero ojo, no es una casa colonial, fue hecha en los años 20. Entonces es, digámoslo así, O sea, más nueva. más nueva, claro. Entonces la casa trató de un poco de emular ese tipo de arquitectura, como esa arquitectura que se veía en Santiago en la época del siglo XVIII, XIX, con grandes pórticos, con escudos, hasta de bandera. Una cosa bastante, un poco los tiempos. Fueron muchas obras neocoloniales que aparecieron en Y Concepción. esta es nuestra casa, obviamente, que todos los días, ahí todos los lunes también recibe a Concepción Histórico, con su histórico con Luis de Almendral. Gracias, Luis. No, pues nada, Luis, un saludo muy grande a toda la gente también que está escribiendo, porque subí la foto de la casa de Tucapel y causó bastante impacto, así como que, wow, tenemos estos tesoros en Concepción y bueno, hay que simplemente observarlo, detenerlo y ver la belleza que se esconde en la historia de eso. Oye, a propósito de estas casas, que muchas de ellas lamentablemente desaparecen por las construcciones, en la región metropolitana, una pareja de estadounidenses se les cayó, se les desprendió de un edificio, un pedazo concreto y están bastante graves. Oh, bueno. La mantención de los edificios. La mantención, eso es un gran tema. Recordemos que hace unos años se desprendieron algunos elementos de un edificio en O'Higgins. También. Con Colo Colo también, y hubo mucha gente herida. Sí, pues si vamos a tener edificios O el grandes, edificio Amanecer también, que se cayeron algunas cosas también de ahí. si vamos a tener edificios grandes hay que mantenerlos. Exactamente. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Nos vemos.